Alto a la Guardia Civil. Por favor, detenga el coche. Por favor, voy en esta posición porque odio conducir de derechos, pero bueno. Un pilla. No sé lo que es. ¿Y eso qué es? Que es el mío. Por la forma parece. Eso es un Nissan. Qué paliza. Es una Toyota. Eso salió en el tiro de autorización. La vuelta. Va bastante bien. Se nota que es un coche pesado, pero bueno, va bastante bien. Me gusta. Además es rápido. Que los otros dos que salieron, el CHR y el CVR creo que salieron. Una mierda de todos. No tiraba ni para atrás. Pero ni para atrás, Cojo este carro. Vale, ahora es el turno de Land Cruiser. Este tiene buena pinta. Aquí déjame repasar porque... No. Bueno, igual puedo meter el Mazda ahí, en la tercera carrera. No sé qué VR tiene, pero se mira. Ah, de corto. El Antra, a lo mejor. Pero bueno. Ese turno, güey. La virgen. Cuidadito. No me fijé, la carrera es Sport Tour.
Has de potear la caguama. Correcto. Vale. A ver qué hay por aquí, para este bebé. Podía meter el Mitsubishi Pajero. Y cuidado. Este mola. Pero tiene algo de carrocería ancha y no por nada, pero me da pereza. Bueno, es que llevan todos carrocería ancha, básicamente. Lo raro es que no la lleven. Aquí, me parece este. Así va. Mierda. Ruedas. Mierda. Ah, no, claro, espérate. También a poner esto, si no... Si no malo. Voy a dejar así las llantas. Por aquí. Ah, o delante o detrás, hijo de puta. Delante todavía, ¿no? Tiene más sentido. No sé, voy a poner esto porque no es de serie. Y pista. A ver si se mueve. Es otra. La cosa es si se mueve. Ay, amigo. Solo en cruisers, ¿eh? Sabe Dios qué va a pasar aquí. Encima es el Fisher. Cuidado, ¿eh? Estable, no. Para empezar, porque ya se... ¡Madre mía! Aquí hay que adelantar, dice, ¿no? Sí. Bueno, está de serie casi el coche, ¿eh? Solo tiene suspensión y neumáticos, pero uff.
Llega bien. Llega a 120. Perfecto para la autovía. Bueno, poco a poco. Muy poco a poco. Ya si gano, es un milagro. Paso, que voy abriendo. A pasear. Ups. El quinto y cuarto, increíble. This is amazing. Ahí voy recortando, poco a poco. Pero, bueno, tercero. Ni tan mal. Pero hay en ciertos tramos en donde me van. Esa es la putada, güey. Ahí va. Ojo que gano al final, Mira. Harta dominguero. Me la pego. Facilísimo.
Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos a hacer entonces los contrarrelojes. Probar el Antra y el Corsa. A ver. A ver. Más son los que hay, no hay más. Primero vamos con este. Blanco. ¿Cómo suena? El morro, no, parece un, no sé, parece el Golf, ¿verdad? Iba a decir un i30, pero no. Ay, la puta madre, güey. Hala. Ya estamos. Ya estamos, ¿no? Pero puedo tocar esto. Pues sí. Se lleva bien, ¿eh? Me gusta. Tarda algo en reaccionar, pero bueno. Va a ser en Hyundai. Pero es lo que digo. Si llegan a meter el i30, el i20... El i20. A mí el i20 me gusta mucho. Por el diseño que tiene. El 30 ya, ¿no? Está bien. Pero... antes de comprarme ese me cojo uno normal. El i20 se me pillaría el N. Ni tan mal. Me ha gustado la conducción.
Me ha gustado. Y consigue bronce. No lo esperaba, la verdad. Pues el récord está en 220. Animal. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, amigo? Ahora el cosita. Tiene una pinta también. Ok. Vamos. Uff. What the fuck, ¿qué es eso? ¡Ah, qué guapo! Ese giro. Hola. Igual me lo pillo, Hola, hola, hola. Hola, hola, ¿cómo va esto? Es feo como el demonio, pero va muy bien. Puta madre, es muy feo. Putada. Ahí me viene arriba, pero va muy bien. ¿Cómo va, chaval? Y yo creo que estándolo un poco llega a 300, 400, 350, ¿no? No está mal. Es que vale para el GT3. Increíble. 60 y sigue subiendo, no es lo peor. Ni pena ni nada, respuesta de frenado increíble. Qué animalada de coche. Este salió hace poco, el prototipo de este coche. Qué bien va tú. Ya ver, es un Vision Gran Turismo, es un VGT, son 1.000.000 de créditos, pero, ¿sabes? Sigue siendo 1.000.000 de créditos, hijo de puta. Aquí ves, ya ni bronce. Puta miseria. Malísimos, claro. Claro. Vale, siguiente. Ahora vamos a meternos a Nürburgring, ¿no? Entonces. Uf. Vamos a dejar el BX para el final, lo mejor para el final, obviamente. Zap. Vamos a darle a este. Esto es 2025. Recordemos. ¿2025 es el año?
Hay uno que por aquí que es solo este. Que es muy feo también. Puta madre. Puta madre, güey. Muy feo. Hot Wheels. ¿Qué es esto? Ay, la verga. La wife. Venga, este. Aquí le ponemos lo de siempre. Unos rodeños. La suspensión. Ah, no puedo. Que ya me deja. Allá está al tope, coche. Muy bien. Muy bom. Definitivo. Lo hago. Caballos, sabéis los que lleva, o sea, burrada. Bueno, pues vamos a probarlo en Nürburgring. En Nürburgring. Quick Race. No. No me he metido. Bueno. Ay, yo. Vamos para allá. Qué bueno que me queda el BX por probar, pero lo probamos ahora después de esto. Sí, baby. Hombre, mira contra qué... Espera, es que estoy en el puto móvil. Joder. Ah, mierda. Puta madre. Eso no cuenta. Eso no cuenta. ¿Dónde vas tú? Vale, flow, vamos a conocer con flow ya. Let's go. TTS, después un... no sé, correte, bro. Pero me da que pillamos aquí ya. Todo. Lo primero se lo dejando el flujita. Va bien, movilidad bastante buena. Pasa que el problema que tiene ahora es que no está corriendo esa categoría. Ya está el tocapel. Bueno. Ah, con Dios. Vale. Tenía que haber frenado. Sigue acelerando, volanteando y me la pena. Frena muy bien, tío. Perdona, pero es que tengo prisa, ¿entiendes?
el grupito este. Brian O'Connor, ahí está. Ojo, quinto. Que repaso, es que en las curvas esto arrasa. Salgo de las curvas, chaval, como un puto misil. Así es, facilito. Coche magullado. Paso, estoy abriendo. Mira los curvos que se dan. La vista, mira. Maricón, maricón, Ojo, Manolo, me voy por la lama. ¿Por qué ahora? Por lo bien que ibas, Mari Carmen. Ay, el Lambo ahora. Ajá. Está guapo. ¡Ah! Mari Carmen. Nada, aquí, adiós, No hay que hacer. No hay que hacerlo. Se viene más gente. No, tampoco me llaman tanto, ¿eh? ¿Te creas tú que...? ¿Qué es eso? Es el roof. Un caimán, baby.
Mierda, dominguero. Hijo puta. No, me la lié. Me la lié. Me la lié. Oh, Dios. No veo, no veo. Qué vergüenza. Por quitar el payaso, es verdad, pero bueno. Feliz. Me ha gustado la conducción del coche. Ay, Lupita. Ok, let's go. Vale. Vale, me queda uno para acabar este vídeo. No es ni más ni menos que el puto Citroën BX. Sé que voy a una actualización tarde, pero me la vela. Vale. Vale. Sí. Cómo suena, cosita linda. Y de este quería un diseño en particular. Creo que no me hace falta ni buscarlo. Sí. Es este, pero no es realmente así, sino... Más así, sí, ¿verdad? Que no me acuerdo muy bien, la verdad. Era así. No, es que ni era así. No mientas, ¿a quién quieres engañar? Hijo puta. Mari Carmen. Mari Carmen. Voy a ponerle este. Es que a mí me da más la cosa de que era este. Sí. Que era todo rojo. Recuerdo. En tiempos mozos. Ya ni vi si tenía carrocería ancha ni si la prueba. Me la pela. Va para no poder seguir. Por delante. Suspensión. Y llamarla. Pip, pip. A ver, llantas quería cambiarlas. Pues que va a ser chungo encontrar las que quiero. Creo que acabo antes buscando aquí, ¿verdad? Y mira que no suelo usar este tipo de llantas casi nunca. Y no lo va a ver. Mira, qué licua. Qué espitito, cuidado. Para afuera. Así sí. Esto que... Bueno, me disgusta así. Más serio.
Bueno, igual tengo que pintar el otro, ¿no? Más que nada porque el otro también es rojo. Vamos a probar en Arbor King. Estoy por chetarlo y todo. No sé yo, si será buena idea. Tanta velocidad en un puto Citroën BX, pero... 105 caballos. Cuidadito. Ay, Pepito de los palotes. De noche. Crepúsculo. Ah, sí. A ver qué pasa. Pues vuela palizorra. Bueno. Es que mi padre tenía uno de estos. Por eso le tengo tanto cariño. Cuidado. Va fino, Va bastante fino. Me va genial. Cuidado. Una puta bala. No sé, el primero, bueno, es la ventaja que me está quitando poco a poco. Espérate, que entremos en las curvas. Me va a flipar. A ver, ya. Espera que te pille. Hala, topé en 160. Sí, va, porque estoy costa abajo ahora, si no. Ahí estaría yo tragando pitos, Vas a poder. Mira la curva, ya lo que le he quitado ahí, pero bueno, lo vuelvo a recuperar. Sabe Dios lo que lleva el primero, el Milano es. Llevar un cohete de reacción o algo parecido. Ojo, míralo, cómo me lo como. El puto Jaguar, ¿entiendes? Ahí lo tienes. Chupando el Citroën. ¿Entiendes? Estás guapo tú. Estás guapo. Mira, ya le empecé a recortar al primero. Falta Fire, ¿no? Falta, perdón. Me trae el gallego ahí. El galleguillo. Y un del Andra, míralo. Igual lo probo después, ¿no? No voy a tener algo de tiempo. ¿Sí?
Seguro que sí. Ay, cabrón. ¡Mueve tu culo! Ahí le podía adelantar ahí, si no le chocara. Ahora empieza la manteca. Vamos, tira. De 50. Toca arriba. Ahora sí. Pues nada, se va otra vez. Y en la recta me van a pasar unos cuantos. Bueno, igual no. Que les llevo 12 segundos. Pero para este se olvidó. Tengo que adelantarlos en estas curvas y pista. Y en la recta intentar frenarlos, pero aún así me va a salir mal seguro. Me va a salir ranita, antes. Hombre, un Silvio Speak, un RX8, ¿qué más hay? Un Shelby, pero vamos a ver. Vamos, BX, tú puedes. Falta, coño. Después cogeré el Elantra y me tocarán Lamborghinis, Ferraris y esas cosas. Verás. A chupar begotes, venga. Hala. Adiós. Hay que sacarle bastante ventaja aquí en las curvas. A ver si zafo en la recta, sabe Dios. Pegadito, ¿no? Sí. Está bien. Frenar, va guapo. Ahora sí. Ahora sí, ya verás. El RX8, chaval. Adiós. Ahí viene el Shelby, mira, mira. A ver si lo logro. Ese.
Silvia por aquí. Oh, puta. Nada, nos pillo ahora en la curva esa, ya verás. $184 el BX, va a romper, va a estallar. Va a implosionar y va a romper el mundo. Increíble adelantamiento. Al otro no pillo ni de cuenta, pero bueno, a este que le follo. Puto RX8. 2 segundos. Está bien. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, gente. Coches nuevos y galantes. Hola. Esto es para YouTube. Ahora pruebo el Elantra. Así modo bonus clip.